Gloria a Dios. Bueno, esta historia, ¿no?, que narra Jesucristo aparece también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y es muy conocida, ¿no?, creo yo, dentro del mundo evangélico, ¿no? Muchas veces se ha predicado. Yo mismo he predicado muchas veces acerca de esta misma historia bíblica, ¿no?, que nos narra Jesús, o que toma como ejemplo, ¿no?, para poder enseñarnos el mismo Jesucristo. Pero como siempre decimos, ¿no?, también qué bueno, ¿no?, que es meditar la palabra, y vemos que a través de los años, ¿no?, la misma palabra, pasan los años, la volvemos a meditar y nos habla de manera diferente, ¿sí? Y ahí nos muestra una vez más la riqueza que tiene la palabra de Dios, que hablando de sí misma dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es tremendo, como que, o sea, tiene vida propia. Es algo totalmente diferente a cualquier libro que podemos leer, ¿sí? Aquellos que por ahí leen otro tipo de libro, por lo que sea, porque les gusta o porque tienen que estudiar, se van a dar cuenta que leen y cuando vuelven a leer, por más que lean con atención, ¿no?, como debe ser, vuelven a leer y van a volver a leer la misma historia. O sea, no va a cambiar nada, ¿no? Ni tampoco, o sea, te va a afectar en lo espiritual. Pero sin embargo, lo que hace la palabra del Señor es esto, ¿no? Cuando nosotros recibimos la palabra, la meditamos realmente y la aplicamos a nuestra vida, ahí empieza a ocurrir esta transformación, ¿no? Y no importa si la leímos hace mucho tiempo, porque a veces cometemos ese error. Decimos, no, si yo ya lo leía eso, ¿no? Bueno, y ya leí esos versículos. Hasta algunos podrán decir, me lo sé de memoria. Y está bueno saber versículos de memoria, ¿eh? Yo me sé muchos. Ahora no me pida o no me pregunte ahí por ahí dónde están, pero yo sé que están en la Biblia. Amén. Después sí lo tengo que buscar y se los digo. Pero está bueno, pero vemos de que cuando volvemos a leer y meditamos, nos sentamos ahí, dedicamos tiempo, hermano, es la palabra de Dios nos da vida, ¿no? Alguien compartió, o sea, justamente una fuente de agua viva, ¿sí? Fuente de agua de vida, y eso lo dijo Jesucristo también, ¿sí? Que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando meditamos verdaderamente la palabra del Señor como tiene que ser, ¿sí? Y lo leemos obviamente con la guía también del Espíritu Santo, ¿amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, como digo, el Señor me vuelve a traer a esta palabra y cada tanto me recuerda, ¿no?, esta situación, este mensaje que el Señor habla. Y fíjese que dice que hace una comparación, ¿no? Bueno, primero arranca con una pregunta, ¿no? Con una pregunta Jesús, y luego sale con la enseñanza, ¿no? Y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Qué tremendo, ¿no? Yo digo, estar escuchando ahí y todo, Señor, Señor de acá, ¿no? Y que el Señor te diga, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? No es como que, ¿no? Y ahí empieza a enseñar, ¿no?, y a tomar este ejemplo de un hombre que edifica una casa, ¿no? Y vemos que un hombre que empieza a edificar la casa, y él toma ese ejemplo. Yo creo que muchos lo saben esto, ¿no?, que para edificar una casa, ¿no?, cuanto más para arriba querés edificar, más profundidad tiene que haber, ¿sí? ¿No? Y bueno, si una casa más o menos, igual hay que buscar, ¿no?, los cimientos o las bases, ¿no?, de esa construcción, ¿no? Tenés que buscar un suelo firme, ¿no? Y en este caso él dice llegar hasta la roca, ¿no?, para que quede bien firme, ¿no? Y hoy nosotros en lo espiritual, hermanos, sabemos que la roca es Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento sobre el cual tenemos que empezar a edificar. El apóstol Pablo, después de los apóstoles, después dirían también que después tenemos el fundamento es Cristo, y después tenemos que mirar cómo edificamos sobre ese fundamento que es la roca, que es Jesucristo. ¿Amén? Y cuando hablamos de la roca y de fundamento, tiene que ver justamente con los principios, hermanos, del reino de Dios. Tiene que ver con conocer la palabra para justamente afirmarnos, ¿sí?, poder hacer base firme y fuerte en Jesucristo. Y vemos también algo, ¿no?, de que, bueno, después dice casa, no habla de casa. Y cuando habla de casa tiene que ver con nuestra propia vida, tiene que ver con nuestra familia, ¿no?, con nuestro hogar, tiene que ver con lo que nosotros somos, ¿no? Porque uno piensa en una casa así, una construcción material, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad
esta casa es nuestra propia vida. Si el día que tenés un matrimonio, tu matrimonio, el día que tenés hijos, tus hijos, cuando tengas que criar, a eso se refiere con casa. ¿Me está escuchando? Y también cuando habla, fíjese que toma como ejemplo al hombre, ¿no? Y bueno, y en toda la Escritura vas a encontrar por lo general que Dios dice, ¿no? Y constantemente le habla principalmente al hombre, ¿sí? Principalmente al hombre. Y le voy a decir algo, no quiero de alguna manera desmitificar, porque está el mito en la iglesia evangélica de que los hombres no buscan a Dios, que son todos vagos. Y que solamente las mujeres son de oración, que solamente las mujeres se consagran a Dios, ¿no? Por lo que sea. Le digo, es un mito, ¿sí? Siempre y tradicionalmente y por la cultura también, ¿no? Siempre fue el hombre el que tenía que buscar la bendición de Dios para su familia, para su casa. ¿Me está escuchando? Amén. Y la Biblia constantemente habla, por eso habla principalmente al hombre. Y dice la palabra del Señor que el hombre es la cabeza del hogar, ¿sí? Si me escuchan algunos grupos me van a querer matar. Pero bueno, yo me quedo en lo que dice la Biblia. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Enseña que el hombre debe ser la cabeza del hogar. O sea, la cabeza espiritual es el que debe estar justamente nutriéndose de los principios del reino de Dios para poder edificar su propia vida, ¿no? Sobre la roca, y luego su matrimonio sobre la roca, y luego a sus hijos, ya como padre, sobre la roca, sobre los principios del reino de Dios. Amén. O sea, por eso quiero dejar claro eso. Y tradicionalmente siempre fue así, en la iglesia evangélica también era el hombre. Amén. ¿Sí? Después, bueno, se fue mimetizando todo, se fue cambiando un poco las cosas, y bueno, o sea, no es que el hombre por naturaleza no ora, no, el hombre que no ora no es por naturaleza, es por vago. ¿Me está escuchando? El hombre que no medita la palabra no es por naturaleza, es por vago, ¿sí? Por vago espiritual en este caso. ¿Me está escuchando? El que no congrega no lo hace por vago, porque es vago espiritual, ¿sí? Bueno, quiero aclarar este tipo de cosas porque van a encontrar constantemente esto, y es lo que dice la Escritura, ¿no? Que es el hombre que debe, digamos, buscar, digamos, de alguna manera nutrir a su familia, guiar, ¿no? Y después tenés otra cosa, justamente, ¿por qué? Después la palabra dice que la mujer es un vaso frágil. ¿Sabes lo que es un vaso frágil? Un vaso de cristal. Bueno, no voy a hablar del matrimonio, no se asusten. No, pero ¿qué pasa? Había un pastor que decía, bueno, algunos parece que no le hicieron esa parte y piensan que la esposa es un vaso de plástico, ¿no? Que primero lo tira para acá, bueno, no es así, amén. Pero bueno, también, y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el hombre no cumple su función, justamente de edificar su casa como el ejemplo que está poniendo Jesucristo, ¿no? De alguna manera sobrecarga a su mujer, ¿sí? A su esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa sí es la otra parte. Si el hombre no ora, si el hombre no busca de Dios, si el hombre no fundamenta sobre los principios, ¿qué va a ocurrir? Lo tiene que hacer la mujer, ¿sí? Lo vas a tener que hacer vos, que sos la esposa, no queda otra, lo tenés que hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que poder edificar vos tu vida sobre la roca que es Jesucristo y también sobre tus hijos, ¿no? Y que Dios de alguna manera pueda tratar, bueno, si tu esposo es inconverso, pueda tratar también con él en algún momento. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces quiero dejar en claro este asunto, ¿no? Tradicionalmente en la iglesia evangélica eran los hombres los que se reunían a orar, ¿no? Y bueno, y ni le cuento en lo que es Oriente, ¿no? En la parte de Oriente, el hombre es el sacerdote de su casa, y bueno, por eso muchos buscan en Oriente principalmente a los hombres, porque cuando el hombre entra en la iglesia, acepta a Cristo, bueno, sí o sí, aunque no crean, el resto de la familia tiene que ir igual. ¿Me está escuchando? No es como acá, ¿no? Acá en Occidente, por ahí el hombre se convierte y la esposa no quiero saber nada, ¿no? Y bueno, somos culturalmente diferentes, pero digo, tradicionalmente siempre fue así. Yo doy gracias a Dios, siempre digo esto, ¿no? Que nuestras congregaciones, de nuestra congregación, perdón, siempre estamos ahí, ¿no? Mitad y mitad, a veces, pero hay lugares que sí, porque muchos pastores decían, no, porque no, que son puras mujeres, son las mujeres que buscan a Dios. Me acuerdo de un pastor que predicaba y hablaba, y decía, siempre hablaba en femenino, ¿no? Y yo fui a la reunión, era una confraternidad, y estábamos hermana y hermana y hermana, decía yo. No, mirá, claro, porque él estaba acostumbrado que todas mujeres no mantenían la iglesia, ¿no? Y se acostumbró así, pero no, gracias a Dios no es así, y no en todos lados es así también. Entonces, bueno,
Pero vemos que Dios habla primeramente al hombre. Bueno, y si no es el hombre, será la esposa, será quien sea, pero bueno, tenés que recibir la palabra del Señor. Y lo que nos dice Dios es justamente que tenemos que hacer fundamento, como dije, sobre la roca. Esto quiere decir sobre los principios del reino de Dios, son los mandamientos de Dios. Y nosotros tenemos que tener en claro algo también, hermano, que nosotros venimos al camino de Cristo, ¿no? Muchas veces con principios, pues no nos damos cuenta, pero son principios que tenemos insertados, ¿no? Y que no son de Dios, sino que son justamente del mundo o del reino de las tinieblas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir sacando de nuestras vidas esos principios viejos que no son de Dios y empezar a insertar a nuestra vida los principios del reino de Dios. Eso justamente es empezar a buscar la roca y a edificar sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos pueden entender en esta noche? Bueno, entonces como dije, tenemos como casa nuestra propia vida. Amén. Dije también, bueno, el tema de los hombres, bueno, si no está el hombre, bueno, tendrá que hacerlo la mujer, aunque por ahí se tendrá que sobrecargar, ¿no? Por eso te digo, lo ideal es que el hombre se haga cargo si es cristiano, ¿no? Pero bueno, si no, aliento a las hermanas y las que están solas ni hablar, que el Señor las fortalezca, las anime y que puedan perseverar, amén. Pero vemos que hace esta comparación, ¿no? Y dice algo después, que bueno, el que edifica la casa sobre la roca. Luego dice que viene inundación, dice, ¿no? Viene el río dio, dice, con ímpetu, versículo 48, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿el río vino porque la casa estaba sobre la roca? No, vino la inundación porque tenía que venir, ¿eh? Y hermanos, así es la vida que nos toca a nosotros transitar en esta tierra. En la vida nos van a pasar cosas, ¿no? El tiempo que estemos acá nos van a pasar cosas, algunas buenas y otras malas, ¿sí? Algunas que por ahí esperamos, otras que no esperamos, y así es la vida. ¿Me está escuchando? Y fíjense que esta persona, yo digo, en algunos casos hoy, bueno, pueden saber, bueno, se viene una inundación, pero hay lugares que no se sabe y de repente viene la inundación y es impresionante, ¿no? Hemos visto muchas veces por televisión, o a algunos quizá le ha tocado vivir, ¿no? También. Pero lo importante, ¿qué pasa con esta casa? ¿No? Que a pesar de que viene esa inundación que por ahí no se esperaba, ¿no? Que fue algo sorpresivo, pero se pudo mantener porque estaba fundada sobre la roca. ¿Me está escuchando? ¿Amén? ¿Y eso qué quiere decir? Cuando pasa la inundación, esa casa sigue estando ahí. Bueno, así debería ser nuestra vida. Amén, cuando nosotros fundamentamos sobre la roca. Por eso van a ver que hay cristianos que están un tiempo y luego, ¿no? Desaparecen. Un tiempo están a full y otro tiempo, porque no están fundamentados sobre la roca. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos están entendiendo? Por ahí viene un problema y ya abandonan, se apartan, o por ahí no sé, puede ser, ojo, por eso de vuelta, yo no estoy diciendo que no exista, o por ahí lo lastimaron en alguna cosa y ya, ¿no? Con eso, pero bueno, el que está fundamentado sobre la roca entiende que justamente Cristo es la roca y es el que lo sostiene, y seguís igual. ¿Cuántos están entendiendo? Seguís igual a pesar de las cosas que puedan ocurrir, amén. Que por ahí no es fácil, pero como estamos fundamentados sobre la roca, por ahí vamos a estar medio triste, medio bajón, pero seguimos estando firmes. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Y vemos que hace esta comparación, ¿no? El Señor, pero después también dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Creo que Mateo dice sobre la arena, es peor todavía, ¿no? Pero bueno, más o menos es porque es la idea, ¿no? O sea, es edificar sin fundamento, amén. Es edificar sin principios de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre, no, con el que no tiene fundamento, ¿no? Y edifica, porque ojo, a ver, ¿edificó o no edificó? Edificó, amén. El problema ¿cuál era? Era sobre qué edificó, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? Es así, o sea, le pasó lo mismo que a la otra casa, ¿sí? Por ahí los mismos problemas, las mismas dificultades, pero una permaneció y la otra dice que fue grande su ruina. ¿Me está escuchando?
Y eso es lo que ocurre cuando no fundamentamos sobre lo que tiene que ser realmente de Dios. Por eso insertar los principios del reino de Dios, no solamente escucharlos. Porque acá los dos escucharon, ¿se dan cuenta? Los dos escucharon exactamente lo mismo. Amén. Pero uno edificó sobre la roca, uno tomó la palabra y el otro no la tomó. Eso es lo que quiere decir. Y le digo, en todos estos años, hermano, de servicio en la iglesia, esto siempre ocurrió. Escuchando los mismos mensajes, en las mismas palabras, y de repente unos se fortalecen y otros, cuando viene el problema, no están. Y ahí justamente donde se ve cuál es la fe verdadera. ¿Me está escuchando? Porque una fe verdadera justamente toma la palabra, le cree a Dios y va edificando. Y de vuelta, hermano, Dios nunca nos dice que no te vamos a tener problemas. Jamás dice eso. ¿Sí? Además, aparte dice, ¿no? Él, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, ¿sí? Que Él venció al mundo. Amén. Y Él es nuestra fortaleza. Entonces, ahí se ve realmente la fe, ¿no? En los momentos de dificultad justamente es donde se ve la fe verdadera. Por eso a veces vamos a tener que pasar algunas circunstancias. Dice la palabra del Señor que seremos también probados como el oro en el crisol, ¿sí? Seremos probados. Bueno, ahí vamos a ver de qué estamos hechos, ¿sí? Ahí donde se ve la verdad verdadera. Amén. Bueno, entonces, justo en estos días, hablando de fe, estamos meditando, ¿no? También en Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 1. Bueno, ya estamos por capítulo 2, pero bueno, estuvimos meditando en estos días. Y siempre también hay una palabra que siempre me encantó y he sacado, pero mensaje tremendo, ¿no? De este versículo solo, del capítulo 1, versículo 3 de Tesalonicense, ¿sí? Y que nos habla justamente de la fe, nos habla del trabajo, ¿no es cierto?, de la obra de la fe, del trabajo por amor, ¿no? Y de la constancia en la esperanza de que Cristo va a venir pronto, o de que va a venir. Y cuando habla de fe, fíjese que tiene que ver con la fe, ¿no? Dice, lo voy a leer: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos de vuelta, hermano, que la fe obra. La fe nos lleva a hacer algo, ¿sí? Y en este caso puntual tiene que ver con el servicio a Dios, ¿sí? Con hacer cosas para Dios. ¿Me está entendiendo? Tiene que ver con eso. Fíjese que Santiago, ¿no? El apóstol Santiago también, ¿qué dice acerca de la fe? Que la fe sin obra, ¿qué cosa? Es muerta. Si no acciona, si no sentís, digamos, de servir a Cristo, es como que Santiago te dice: yo no sé si tenés fe, si no te veo que estás, ¿no? O sea, Jesucristo dijo otra cosa más: por los frutos los vas a conocer, ¿no? O sea, así no, es así de simple, ¿no? El fruto se ve, ¿me está entendiendo? Y el fruto, bueno, se puede también, es de beneficio para otros. Y esto tiene que ver principalmente con, como dije, con el servicio, ¿no? A Dios, con el servicio al Señor. Así que esa es una parte que tiene que ver con ese tipo de fe. No estamos hablando en este caso de la fe salvadora, ¿no? Aunque de vuelta le digo, Santiago pone en duda si tenés fe, o sea, como diciendo: si no te veo obrar, no sé si sos salvo, te dice, ¿no? O sea, como que es así, es bravo el apóstol Santiago, ¿no? Lo tienen en la Biblia, algún día leanlo, es bravito el apóstol. Bueno, y no es Santiago nuestro de acá, ¿no? Por ahora no es apóstol, ¿no? Bueno, después el segundo punto que nos habla acá en la palabra del Señor tiene que ver con la acción, dice el trabajo de vuestro amor. Bueno, otras traducciones justamente traducen las acciones de amor, ¿sí? Las acciones de amor, ¿no? Y en este caso tiene que ver con las acciones de amor hacia los hermanos en Cristo, tiene que ver con el amor fraternal, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Amor fraternal. Y tiene que ver primeramente con las acciones de amor, primeramente hacia los hermanos de la fe. Se repite varias veces esto, ¿no? Que tenemos que ayudar a todo lo que podamos, pero principalmente a los de la fe, dice la Escritura. Después, bueno, seguí ayudando todo lo que quieras. Si podés hacerlo, bien, amén. Pero dice principalmente a los de la fe. Y esto también me hacía pensar, ¿no? De que justamente te mueve el amor a los hermanos en Cristo, primeramente, ¿no?
Entonces, y es un principio también del reino de Dios. Igual que, bueno, el anhelar servir a Dios, si lo estás anhelando, gloria a Dios, o querés hacer algo para Dios, está perfecto, ¿no? Está bueno. Eso demuestra también que para vos mismo, digo, ¿no? Que tenés fe. Amén. Y son principios, ¿no? Y este principio tiene que ver con que primeramente tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. Y nos plantea otro principio, ¿no? Que uno tiene que empezar a meditar, ¿no? Si de repente, ¿sí? Yo me siento más cómodo, más contento, más feliz, entre comillas, con los no cristianos, y tengo que pensar qué me está pasando. Si realmente creo en Jesucristo, si realmente tengo la fe salvadora, ¿no? Que el Señor nos habla en su palabra. ¿Me está entendiendo? Amén. Esos son principios. Ese es un principio. Si vos la pasás bomba, ¿no? Todo el tiempo y preferís, ¿no? Antes de estar en una reunión con hermanos en Cristo, preferís estar en una reunión con gente que no es de la iglesia, en otra cosa, tenés que meditar si realmente estás entendiendo o si realmente estás edificando tu vida sobre la roca. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? O como decía un pastor, o ay, ay, ay. Y a su nombre. Amén. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es ahí como voy a edificar mi vida. Porque si no, cuando vengan los problemas, te vas a derribar, ¿sí? Y esto lo hemos visto mucho, hermano, lamentablemente en la iglesia, ¿sí? Y muchas veces cuando vienen los problemas, las dificultades, en vez de recurrir a Dios y justamente a los hermanos, porque estaban acostumbrados, ¿no? A amar más a los que no aman a Dios, ¿sí? Y a pasar más tiempo con los que no aman a Dios, ¿qué consejo tenían de parte de eso? ¿Palabra de Dios? No. Y fueron derribados. ¿Me entiendes? Cuando vinieron ese problema fueron derribados. Y lamentablemente a muchos les cuesta mucho levantarse. Algunos, por misericordia de Dios, se levantan. Pero otros, hermanos, lamentablemente quedan ahí derribados, como decía la palabra, ¿no? De esa casa, perdón. Entonces, tiene que ver con esto. Luego, otra cosa que aparece acá en este versículo de Tesalonicense, ¿no? Tiene que ver con, dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia, ¿sí? Habían hermanas que se llaman constancia, pero no, acá se refiere a ser constante, ¿sí? A ser perseverante, ¿no? Y esto es algo también, hermano, que yo siempre digo, tenemos que mirar nuestra propia vida primeramente, ¿no? Nuestra propia vida, ¿sí? Y pensar y autoexaminarnos, hacernos un autochequeo. ¿Me está entendiendo? Porque yo veo, y siempre he visto esto a través de los años, ¿no? Que muchas personas son muy constantes, no sé, en su trabajo, en su estudio, ¿no? No sé, dedicados a sus hijos, y me parece espectacular. ¿Me está escuchando? Me parece espectacular, está bien. Pero cuando tienen que llegar a ser constantes, ¿no? En la esperanza en Jesucristo, ahí fallan. ¿Me está entendiendo? Entonces yo digo, uno al conocer estos principios, ¿no? de Dios, se autochequea, se autoexamina, ¿no? Y ahí ves. Es más, si quieres agarrar ¿no? Ponete áreas de tu vida, ¿no? Constante, no constante, ¿no? Más o menos constante, en vía de ser constante. ¿Me entiendes? Y ahí hace un cuadro, ¿no? Y bueno, y se pone ahí y se autoevalúa. Se hace una autoevaluación y ahí va a sacar sus conclusiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto de vuelta? No porque a veces uno habla, pero es uno mismo el que tiene que autoexaminarse. Y ahí vas a ver, y si ves que estás fallando en esta área, justamente pone, bueno, área Dios, ¿no? ¿Cómo estoy? Y si ves que estás fallando, que te está faltando algo ahí, bueno, hermano, es tiempo de que empieces a edificar, ¿sí? A edificar sobre la roca que es Cristo, ¿sí? Está bien todo lo demás, yo digo, siempre decimos lo mismo, hermano, no deje una cosa por otra. O a veces por ahí si el Señor te dice que tenés que dejar algo, bueno, hacelo, amén, pero que sea la voluntad de Dios también, porque a veces uno se mete en cosas que por ahí se sobrepasan, se sobresatura, ¿no? Y uno dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Alguien por ahí compartió algo, ¿no? Justamente de vuelta de las cosas materiales, ¿no? Que por ahí a veces nos enseñaban que todo era plata, que todo era tener plata, todo debe tener esto, y no es así, amén. Porque todo eso va a perecer, ¿se acuerdan? Se lo dije ya, ¿no? Eso va a perecer, y tampoco no nos vamos a llevar eso. Por eso el Señor dice, haced tesoros en el cielo, amén.
De vuelta, claro, con eso no estoy diciendo que no haya que trabajar, no haya que buscar el sustento, bueno, todo eso lo aclaro por las dudas, amén. Porque digo esto porque muchas veces también se han malinterpretado esos versículos, ¿no? Y muchos dijeron, no, yo no hago nada porque hago el tesoro en el cielo. No, tampoco es así, o sea, está claro, ¿no? Entonces, y vemos en qué hay que ser constante. Dice la palabra que hemos leído, en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Después más adelante habla de la venida, ¿no? De que así, de esperar, ¿no? Creyendo de que Cristo vuelve, ¿no? Porque así como vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él prometió que iba a volver. Amén. Y mientras esperamos, tenemos montones de palabras, montones de promesas que tenemos que ir incorporando en nuestras vidas para que cuando llegue el momento podamos estar preparados, ¿no? Para irnos con el Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y bueno, y como decía también, creo que en la última reunión, no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar en forma personal. No lo sabemos, ¿sí? Por eso es bueno estar preparado ya, ¿no? Y bueno, pero también vemos de que Dios llama, ¿no? Y nos tira esta palabra muchas veces, y digo, si bien es algo que algunos ya conoce, pero como que nos olvidamos, ¿no? Una palabra también dice, cuando el Señor le hablaba a Israel, decía, oye Israel, ¿no? Y ese oye en hebreo es Shema Israel, ¿sí? Y significa oír y aplicar en nuestras vidas. Amén. Oír y aplicar en nuestra vida. Es como de alguna manera el Señor le decía, oye Israel, y no te olvides, también le decía, no te olvides. Hay un salmo que dice, ¿no? Alaba alma mía a Jehová, ¿no? Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Porque siempre con Dios hemos salido beneficiados, ¿no? Con nuestra relación con Dios siempre salimos beneficiados, ¿no? Y si aún vienen cosas externas, porque eso viene de afuera, ¿no? Podemos estar firmes y poder seguir adelante. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Y bueno, algunos principios, tenemos muchos más, y a medida que meditamos la palabra lo vamos entendiendo y lo vamos poniendo en nuestras vidas, ¿no? Y eso nos va haciendo crecer. ¿Cuántos están entendiendo? No hay otra manera, hermano. Amén. Entonces, hacete una autoevaluación, ¿sí? O un autochequeo. Amén. Y bueno, a ver cuánto te pones en el área Dios. Amén. A bueno se ríen porque está bueno esto, ¿o no? Está bueno, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que por ahí, eso no es para mí, es para el otro. Bueno, hacete tu autoevaluación y después me contás. Amén. Así que es importante esto, hermano. Entender de que en la vida van a pasar cosas. Y después la otra también. De nuevo, fíjense que en el caso de que el que no edificó sobre la roca, no es que vino el río porque no edificó sobre la roca. De vuelta. Vino porque tenía que venir. Iba a pasar, como le pasó al otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque también esa idea, bueno, pasa que porque no edifiqué sobre la roca, Dios me castigó y vino esto. No, hay cosas en la vida que van a pasar. El tema es dónde estás plantado en el momento que te pase, ¿sí? Porque muchos, le digo, muchos caen en depresión, muchos caen en abandonar lo que están haciendo, muchos, bueno, se enferman, muchos se enferman físicamente porque se ponen tan mal. ¿Me está escuchando? Pero es por esto, o sea, son cosas que van a pasar en la vida, punto. No, esa idea también del Dios castigador a mí, sinceramente, no me cierra mucho, ¿no? Porque yo digo siempre, cuando nos pasan cosas, muchas veces tiene que ver en realidad que son consecuencias de que nosotros no nos hemos soltado de Dios, no que Él nos haya dejado. Amén. Y entonces cuando nos agarra medio desnutrido, ¿sí? ¿Cuánto entienden? Amén. Cuando te agarra una enfermedad, estás medio desnutrido, estás medio mal, ¿qué ocurre? Te va a causar mayores problemas, ¿sí? Justo en estos días veía, ¿no? También algo en la televisión, bueno, acerca de los Wichí, ¿no es cierto? De las comunidades Wichí, allá en Salta. Y que ahí, bueno, iba una enfermera que era de acá del Posada, una doctora, perdón, eran doctoras. No sé, un programa del Posada me sorprendió y que ellas elegían ir ahí, ¿no? Y estaban ahí trabajando, bueno, y justamente después le hacían como una especie de reportaje. Y ellas decían, ¿no? Que claro, entre que el agua está mala, que por ahí no es saludable y cuántas cosas, y encima están desnutridas, decían, ¿no? Están mal alimentados, eso empeora todo, los cuadros, ¿no? Bueno, hagamos un cuadro en lo espiritual, ¿sí? Si nosotros no alimentamos el espíritu, vamos a estar debiluchos, ¿no? Y cuando venga alguna cosa que tiene que venir por el entorno donde estamos, o por lo que tenga que pasar, nos va a agarrar mal parados. Eso es lo que ocurrió con la casa que no fue edificada
sobre la roca. ¿Me está escuchando? Entonces, en esta noche el Señor nos llama, ¿sí?, a edificar primeramente sobre el fundamento que es Cristo, que es la roca, y luego mirar cómo sobre edificamos. Yo digo, si miráramos lo espiritual, ¿no? ¿Por dónde estaremos edificando? ¿No? O sea, empieza a levantar una pared, bueno, ya está en el fundamento, es Cristo, perfecto, ¿no? Y después poner una pared por acá, ¿no? Y después va subiendo, ¿no? Bueno, algunos ya tienen el techo, ¿no? Van cerrando todo, ¿no? Y otros por ahí hicieron 2 o 3 hiladas y quedó ahí. No sé si veo alguna que por ahí queda así, ¿no? También. Bueno, el Señor quiere que sigamos sobre edificando. ¿Me está escuchando? El Señor quiere que sigamos sobre edificando. Y ten en cuenta esto, Dios sabe lo que viene. ¿Sí? Decir al que está al lado tuyo, Dios sabe lo que viene. Él sabía lo que iba a pasar, la pandemia, todo él lo sabía. Amén. Por eso es importante de que confiemos en esto, es confiar en él. Esta es una fe verdadera. ¿Sí? Es ponerme, aunque no veo lo que viene, no sé lo que viene, pero yo confío en Dios y me afirmo en él. Entonces si viene, bueno, voy a poder estar firme. Amén. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a estar ya orando al Señor. Amén.